Llegó un momento de desorientación. Dije, esto no es lo mío. Y después de 1 año y 3 meses decidí renunciar a la especialización. Saqué la mano fuera de la caja, encontré algo que se llamaba PNL, lo metí aquí y funcionó. Impresionante la cantidad que se logró recaudar, el crecimiento que tuvimos nosotros. Ahí entra libremente. Y dentro de las cosas que inclusive hice en ese momento fue pasear perros. Estuvimos mi esposo y yo paseando perros, fuimos paseadores caninos. Bueno, un gran saludo para todos los queridos seres ilimitados que están escuchándonos y viéndonos en este momento. Tengo la fortuna de estar acá sentado al lado de un gran amigo, una persona que yo admiro mucho. Tuve la oportunidad de verlo en nuestros entrenamientos en Libremente y quiero que se inspiren mucho porque la historia de Juan Esteban es una historia única. Es una historia muy inspiradora, van a escuchar mucho de la creatividad, mucho de cómo ser empoderados y cómo salir adelante en la vida. Entonces, Juan, bienvenido. Pipe, gracias. Gran amigo, ¿cómo vas, hermano? Excelente, muchísimas gracias por la invitación. De verdad que para mí siempre es un gusto poder contar mi historia. Yo creo que es de las cosas que a todos nos gusta contar la historia propia y sobre todo que esa historia pueda ayudar a inspirar a otros, me parece espectacular. Bueno, me presento, mi nombre es Juan Esteban Peláez, yo soy de profesión médico, yo me gradué en el año 2012 y así un resumen breve, cuando todos los médicos nos graduamos de la universidad y inclusive cuando estamos estudiando nos preguntan ¿en qué te quieres especializar? A mí me preguntaban lo mismo y pues por ese mismo camino pues empecé a buscar una especialización. Como me gustaban todas, digamos que empecé a buscar la que yo dije tenga como mucho de todo y que de pronto disminuye un poco la carga laboral. No sé si de pronto han conocido otros médicos, pero a veces el boleo es tanto que empezamos como a frustrarnos un poco en ese camino y eso me estaba pasando. Yo decidí presentarme a radiología después de haber hecho 3 intentos previos. Para ese último intento decidí cambiar un poco la metodología de cómo me presenté, cómo me preparaba y ese año pasé a la especialización. Sin embargo, a pesar de estar haciendo una especialización en radiología, yo no me sentía que estaba yendo por el camino de la vida que yo realmente quería, estaba como cumpliendo cositas. Me gradué del colegio, me gradué de la universidad, lo que sigue es la especialización. No pensaba ni en matrimonio, ni en hijos, ni nada, porque tenía que ir cumpliendo en un orden las cosas. Lo que hace mucha gente, ¿cierto? Que tienen como un checklist social. Total, Sí, y los médicos sí que tenemos esa vaina pues metida en la cabeza. Entonces estaba cumpliendo la especialización, pero yo me sentía perdido, sentía como que no estaba me sentía como en el lugar equivocado. ¿Qué empezó a suceder en mi vida? Que empecé a conocer un poco de temas de programación neurolingüística. Eso para mí fue como un acercamiento interesante porque eso me ayudó a mí a pasar a la especialización, pero quise empezar a buscar cómo me funcionaba en la vida. Y dentro de eso me empecé a cuestionar si realmente estaba en el lugar que debería estar y sobre todo me pregunté yo, ¿para qué quería ser radiólogo? Y cuando realmente no encontré una respuesta profunda, cuando la respuesta era simplemente como para cumplir con algo que tenía que hacer, dije esto no es lo mío y después de 1 año y 3 meses decidí renunciar a la especialización. Ahí entra libremente. Cuando yo renuncio a la especialización, llega un momento de desorientación. Yo tenía un proyecto, un emprendimiento junto con mi esposa en ese momento que todavía estaba como ahí más o menos y nos empezamos a meternos, pero yo me salgo de una especialización, no tengo trabajo en ese momento, mi esposa no tenía trabajo en ese momento, estábamos los dos desempleados, empiezo a buscar trabajo por algún lado a ver qué opciones me aparecen y dentro de las cosas que inclusive hice en ese momento fue pasear perros. Estuvimos mi esposa y yo paseando perros, fuimos paseadores caninos. Fue una experiencia muy bonita, sirvió mucho porque en esos momentos la mente vuela. Yo creo que esos momentos de no hacer nada también son valiosos. Salían ideas muy buenas que empezamos a ejecutar en el emprendimiento que se llama Futuros Residentes. Ahorita les hablo un poquitico más de Futuros Residentes, pero eso nos permitió hacer un montón de cambios y lograr buenos resultados. Cuando llegamos a Libremente, yo recuerdo que la primera vez que yo llegué a Libremente yo estaba haciendo todavía la especialización. Yo quería hacerlo, quería conocer la presentación y logré convencer a Janet de que fuera. Janet es mi esposa, pero ella que al principio no quería ir a ese encuentro y yo terminé convenciéndola, se enamoró y dijo yo lo voy a hacer. Cuando ya yo me retiré de la especialización, mi esposa había suspendido el proceso del viaje al Samadhi. Yo dije yo creo que es el momento en el que yo debo hacer el viaje al Samadhi porque siento que en este momento de mi vida necesito coger un rumbo más fijo y hacia dónde ir. Y bueno, hicimos el viaje al Samadhi, fue un proceso espectacular, demasiado bacano. Recuerdo mucho el ejercicio del cheque. Yo ese ejercicio lo tengo súper metido así como con un recuerdo bacanísimo,
porque yo me acuerdo que yo para ese momento puse una cifra que dije que iba a ser en un año. Esto fue ese cheque yo lo hice en el 2019, como a mitad de año. Y la cifra iba para el 2020, o sea, en un año, que yo iba a tener esa cifra. Pues yo lo hacía a través de la empresa, o sea, y si me ingresaba a la empresa, me ingresaba a mí, era como que la empresa iba a vender eso en ese momento. Resulta que el universo no me había dicho en ese momento que iba a venir una pandemia y que iban a haber algunas cositas financieras ahí, pero fue algo también que aprendí de vos, que vos me lo dijiste alguna vez, y es, yo no creo en los meses malos. Yo me acuerdo mucho de eso y lo tengo también muy presente. Cuando empezó pandemia dije yo no creo en los meses malos, yo me convencí de eso, y yo, no es que en este momento esté mal, es que nosotros estamos actuando en consecuencia de lo que está pasando. Si yo quiero que sucedan cosas buenas, yo tengo que actuar en consecuencia para que sucedan cosas buenas. Resulta que nos movimos, actuamos, hicimos de todo, y ese cheque no solo se cumplió, sino que se multiplicó. O sea, fue impresionante la cantidad que se logró recaudar, el crecimiento que tuvimos nosotros, donde casi que todas las empresas estaban despidiendo gente, nosotros estamos no cerrando y ustedes para arriba. Exactamente, y todo eso yo creo que es gran parte a todo eso que aprendimos de cómo nosotros lo que nos creemos realmente somos capaces de ejecutarlo. Cuando hablo con muchos consultantes y estudiantes les parafraseo partes de tu historia, porque es una historia de creérsela, de hacer un guión. O sea, la vida en realidad es un protagonismo que le estamos dando nosotros a una película, a un rol, y yo veo que vos en algunos momentos hiciste unos saltos cuánticos. O sea, te saliste de los roles, un médico con grandes ideas, con un intelecto tan grande, porque no estaba haciendo su invocación. O sea, porque salirse de una especialización a ir a pasear estos perritos, a arriesgarse a montar un negocio que no sabemos si iba a funcionar, porque Futuros Residentes era un invento tuyo y de tu esposa Janet. ¿Qué había, qué chispa tenías tú en esa época? Ese Juan Esteban que estaba sin nada, ¿cierto? Solo con la cabeza y con un corazón funcionando. ¿Qué crees tú que tenías en esa chispa? ¿Qué les puedes compartir a las personas de esa chispa de Juan Esteban? Yo estaba convencidísimo que Futuros Residentes iba a ser un éxito. En ese momento, cuando yo decidí renunciar, Futuros Residentes llevaba apenas un año y había tenido pocos estudiantes, y el resultado que esos estudiantes tuvieron fue muy bueno. También estaba convencido que la mejor manera de que ese proyecto pudiera crecer era que yo me metiera 100% de lleno ahí. Sin embargo, por la forma en la que tenía inicialmente estructurado el proyecto, el negocio, no funcionaba todo el tiempo. Eran por épocas, eran como se matriculan en este momento y terminan en este momento, y el resto del tiempo queda en el aire. Inclusive, cuando estaba paseando perros, una de las ideas que se me ocurrió es, ¿por qué no convertir eso en algo asincrónico, en que la gente se pueda matricular en cualquier momento? Una vez yo decidí nuevamente ya informar en la empresa, porque eso era a través de una empresa donde se paseaban los perros, decirle, sabes que no voy a continuar paseando perros porque viene la época de matrículas de Futuros Residentes y esta vez voy a hacerlo diferente. Lo que tenía siempre ahí, que me mantenía como animado y todo, era que yo estaba convencido de que ese proyecto iba a funcionar. Cuando yo estaba paseando perros, yo estaba en la cabeza de que eso era algo temporal, porque retomaba Futuros Residentes. Yo mandé hojas de vida a hospitales, tuve entrevista en un hospital, inclusive hice todo el proceso de selección, llegué hasta la última etapa, y recuerdo que hubo una pregunta que me hizo el que me estaba entrevistando. Me dijo, de 1 a 10, ¿qué tan dispuesto estás qué tanto quieres trabajar aquí con nosotros? Esa pregunta fue dura. Porque yo dije, realmente con esta pregunta me está sacando, porque inclusive no le voy a responder algo que no es. Y yo le dije, la verdad, por ahí un 4. Entonces me dijo, ¿por qué? Y yo, porque yo creo mucho en Futuros Residentes, y yo siento que yo le quiero buscar el momento para metérsela de lleno. Y fue muy bacano porque él no se sintió incómodo, sino antes me dijo, tú muy bien sabes que este lugar no es para ti. Tú eres el mejor candidato que tienes, porque era por una unidad de cuidados intensivos. Yo tenía experiencia en cuidados intensivos, experiencia en urgencias, o sea, servía muy bien para el perfil. Es el mejor candidato que tengo en este momento, pero siento que darte la oportunidad de trabajar aquí es frenar un sueño que tú tienes, y creo que le puedes ayudar más a otras personas. Entonces, de entrada te lo voy a decir, no fuiste seleccionado. Te va a llegar el correo diciéndolo, pero quiero que oficialmente lo sepas. Y yo, bueno, no, antes le agradecí mucho, pues, como por las palabras. De alguna manera me ayudó muchísimo a seguir trabajando en eso. Como para resumir, responder la pregunta que me hiciste,
Yo creo que es importante estar convencidos en lo que nosotros creemos y en el potencial que nosotros tenemos. Yo en ese momento estaba demasiado convencido, tanto en mi potencial como en el potencial de mi esposa, porque esto ha sido un proyecto que juntos lo hemos hecho, que mi esposa tiene unas ideas bacanísimas. Ella es como la de las ideas locas, yo soy el ejecutor de las ideas locas, y somos un gran equipo, y ambos estábamos convencidos de que esto iba para grande. Hoy en día Futuros Residentes es la empresa número 1 en Colombia en preparación para los médicos que quieren prepararse para los exámenes de admisión a las especialidades médicas. Y próximamente esperamos estar llegando a otros países de Latinoamérica, que consideramos que todos los médicos de Latinoamérica y el mundo merecen tener la oportunidad de prepararse con Futuros Residentes, porque de alguna manera somos los únicos que los orientamos a que la especialización esté muy relacionada con un propósito de vida. Entonces, ese paseador de perros que tenía un sueño, que tenía una esposa súper alocada en su mente con esos sueños, tu esposa te apoyaba, ¿cierto? Pues yo conozco a Janet porque también paseaba perros. Pero entonces, en esa época, ¿cuántos estudiantes tenías? Cuando nosotros empezamos, Futuros Residentes. Empezamos con 26 estudiantes. 26 estudiantes. Y algunos pasaban a la residencia. En ese momento, la primera vez que nosotros lo hicimos, pasó la mitad. Fue un 50% de efectividad, eso fue demasiado. En estos momentos, ¿cuántos estudiantes tienen? Más de 3.000 estudiantes activos, estamos para alrededor de 3.200, 3.200 algo. Activos ya tenemos estudiantes no solo de Colombia, sino estudiantes de otros países que buscan prepararse para, principalmente para Colombia, pero la metodología de nosotros ha funcionado para personas que se preparan para acá, pero se presentan en otro país y terminan lográndolo en otro país. Entonces, estamos hablando de hace cuántos años, esta diferencia, este crecimiento. 6 años, vamos para 7 años. O sea, un 1200% de crecimiento. Total. Muy bien, wow. Ahí les dejo el dato para que vean que sí se puede soñar, se puede crear algo. ¿Tenías competencia en ese entonces? Sí, había competencia. ¿Y qué pasa con eso? ¿Qué piensas de competencia de Tijuana? Hay diferentes tipos de competencia. Una de esas competencias que realmente para mí nunca ha sido competencia, sino antes como aliados, pero algunos no lo toman así, son las universidades. Sí. Como yo estaba, por ejemplo, haciendo la especialización, el decano en ese momento de la universidad no le gustó mucho que yo estuviera haciendo ese proyecto. Yo no sé cómo una empresa que en ese momento eran de 26 estudiantes iba a hacer competencia para una universidad, como la universidad, pues esa, no voy a mencionar el nombre de la universidad. Sin embargo, siento que antes podíamos haber hecho unas alianzas hermosísimas como hemos logrado hacerlas con otras universidades del país. Hoy en día tenemos alianzas con muchas universidades del país donde nosotros apoyamos para la difusión de los procesos de selección de ellas, donde nosotros les orientamos y buscamos para que casi que nosotros somos un sello de calidad para que en la universidad sepa que el candidato que tiene ahí es un muy buen candidato, porque ya ha pasado por un proceso con nosotros y casi que ya está perfilado, ya está modelado, ya tienen unas habilidades entrenadas para lo que la universidad está buscando. Nosotros somos como más o menos eso, los que entrenamos a los médicos para que las universidades tengan a sus mejores residentes. Las otras empresas que estaban aquí en Colombia eran unas de otros países, eran españolas que llegaban aquí a Colombia. Y había una de acá que inclusive yo fui cliente de ellos y me pareció muy buena en general, todavía me parece muy buena. A mí me gusta la competencia, me parece que para todos los gustos deben haber diferentes cosas. Sí, a algunos les gustará la metodología de Futuros Residentes, a otros les gustará la de las otras empresas. Nunca hemos tenido ningún tipo como de rivalidad, pues como entre ellas. Es más, conocí a un representante de el representante en Latinoamérica de una de las españolas. Cuando lo conocí, él me dijo, ya sabía de ustedes, que yo quería conocerte. Compartimos conocimiento, fue demasiado enriquecedor. Sí, fue demasiado enriquecedor. ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo lo hacemos nosotros? ¿Qué tienes? Qué bacano, ojalá nos siga yendo muy bien. Y a ambos nos sigue yendo muy bien. O sea, es demasiado bonito cuando tú entiendes que toda la competencia es buena y que además se puede complementar. Siempre va a haber pan para todo el mundo, ¿cierto? Siempre va a haber, creemos que los océanos azules se van a acabar y a veces es más extenso de lo que pensaba y siempre va a haber gente que quiere estudiar medicina. A mí me pasa mucho en Libremente que me abrumaba, ¿cierto? Por la competencia, esto, aquello. Y tenía muchos asesores que me decían, vigila mucho tu competencia, vigílala. Inclusive me volví aliado de la competencia, buscarles el lado. Como tú dices, hay unos que se sienten intimidados, otros sí hacen alianzas con nosotros. Entonces es muy importante eso. Pero entonces, ¿en qué va esto de School Up? ¿Qué es? O sea, ¿cuál es la nueva vértice que ha creado Futuros Residentes, tu equipo? Cuéntanos un poquito de todo. Listo, perfecto. Futuros Residentes tienen un nicho de mercado muy, muy segmentado, que realmente pues, es un término bastante técnico, pero para traducirlo es
Nuestro público son médicos que quieren ser especialistas. Nos pasaba mucho, todavía sucede, que dentro de ese proceso de orientarlos a través de su propósito, muchos de estos médicos nos decían: me encantó la experiencia con futuros residentes, me cambiaron la vida, fue lo mejor que me pudo haber pasado y me di cuenta que yo no quiero ser especialista. ¿A qué bien? Y la siguiente pregunta es: ¿qué más tenés para mí? Porque yo estoy enamorado de ustedes, yo quiero seguir creciendo en mi formación, yo sé que hay muchas cosas que quiero aprender, pero yo no sé dónde encontrarlas. Lo que yo quiero no lo enseñan enfocado en nosotros los médicos, en nosotros los profesionales de la salud. Identificamos que el mundo está en un constante crecimiento y no existe hoy en día una metodología educativa o una plataforma educativa, un lugar donde los profesionales de la salud puedan encontrar conocimientos que se salen un poco de lo tradicional que estamos acostumbrados a las áreas de la salud, pero que impactan directamente a las áreas de la salud. Estoy hablando hoy en día de temas de inteligencia artificial, de Big Data, Internet de las cosas, todo lo que tiene que ver con cuarta revolución industrial y próximamente hasta la quinta, que ya la tenemos a la vuelta de la esquina. Todo lo que tiene que ver con temas de desarrollo y potenciación de habilidades blandas, de potenciar la creatividad, de aprender de innovación, de cómo montar. Yo, por ejemplo, como médico, identifico un problema en mis pacientes. ¿Cómo puedo yo buscar una solución a ese problema a través de un proceso creativo? Y cómo de pronto puedo surgirme la idea de desarrollar una aplicación. Entonces, ¿cómo ejecuto yo ese proceso? ¿Cómo puedo yo como médico emprender? Son cosas que a nosotros profesionales de la salud no nos enseñan, y para eso nace School-Up, que somos como ese, voy a hablar de marcas, puedo hablar de Claro. Sí, listo. Somos el Platzi, pero para los profesionales de la salud. Platzi es una plataforma educativa donde se prepara a las personas en temas de desarrollo, tecnología, inteligencia artificial y muchos temas. Inclusive tienen una academia de inglés muy buena, pero el lenguaje que ellos utilizan es un lenguaje muy apto para personas que tienen un conocimiento técnico. Ya tiene una base. Exacto. El lenguaje al que nosotros estamos acostumbrados es muy diferente, porque yo no identifico, si no me hablan en mi lenguaje, qué aplicabilidad tiene eso que tú me estás enseñando en mi profesión. Nosotros en School-Up, ese es el propósito de nosotros, es lograr que todos los profesionales de la salud vean que estas herramientas son de mucha utilidad para cualquier profesional de la salud en cualquier etapa de su vida, y que es indispensable saberlo porque el mundo está en un cambio tan acelerado que si yo no aprendo eso en este momento, en cuestión de 5 o 10 años, puedo yo mismo como profesional quedar obsoleto. School-Up nace con esa intención. Es muy bonito cómo ha sido el proceso de School-Up, porque inicialmente queríamos que las personas llegaran a nosotros como llegaron con futuros residentes, que era: esta es mi propuesta, ven y compra el producto. Y resulta que muchas personas no identifican todavía eso como una necesidad, porque es una necesidad más de futuro, no es una necesidad tan de presente. Pero hemos identificado que los hospitales, algunas universidades, farmacéuticas, y ellos se están preparando desde ya para ese futuro y necesitan preparar a su gente. Ahí entró School-Up y ya estamos haciendo unas alianzas muy importantes con industrias muy grandes que nos están permitiendo llevar School-Up a esos profesionales de la salud que realmente requieren y necesitan de este conocimiento. Por ahí no sé si chismoseando en las redes de Futuros y las tuyas, vi algo con la alcaldía de Medellín. ¿Qué hay de pronto con ese tema? El año pasado participamos en un proceso que fue una alianza que tuvo la alcaldía de Medellín con Platzi. Era un proceso educativo donde presentábamos nuestros proyectos empresariales, los presentábamos ante un jurado, y nosotros quedamos entre los 3 finalistas. Futuros residentes de School-Up. ¿De cuántos? Eran más de 30 participantes. Quedamos entre las 3 mejores startups de Medellín, y tuvimos un reconocimiento por parte de la alcaldía de Medellín y la Secretaría de Desarrollo como una de las mejores startups de Medellín. El proyecto ya fue, cuando en ese momento participamos como una fusión entre Futuros Residentes de School-Up, y nos ganamos ese reconocimiento. Espectacular, espectacular. Bueno, yo creo que todos tienen mucha madera acá para inspirarse de lo que nos comparte Juan Esteban Peláez, presidente, podríamos decir, CEO de Futuros Residentes y de School-Up. Juan, si tú tuvieras la oportunidad de viajar al pasado y encontrarte con Juan Esteban cuando empezó la universidad, cuando pasó o en qué momento quiero que te hubieras como encontrado contigo mismo y darte algún consejo, ¿en qué momento te encontrarías y qué consejos te darías a Juan Esteban Peláez del pasado?
Qué pregunta tan difícil, nunca la había pensado. Yo me iría al Juan Esteban Peláez, que está empezando la universidad. Y el consejo que le daría es: disfrute su carrera, pero aprende de otras cosas. ¿Qué tiempo vas a tener? Así te digan lo contrario, para hacer otras cosas. A nosotros, los estudiantes de medicina, cuando yo estaba en ese momento, nos decían, no, ustedes que no tienen tiempo. Y yo me creía eso de que no teníamos tiempo. Y yo miro para atrás en este momento y yo bajé mucho. Me mantenía echado ahí jugando juegos de mesa en la universidad, tomando cerveza afuera, donde la negra, que así la llamábamos, a la señora que quería cerveza ahí, todavía están, pero era mucho el tiempo que realmente se perdía, que pudo haber sido aprovechado. Entonces, como recordarle o mostrarle a ese Juan Esteban de ese momento, aprovecha mejor ese tiempo y disfrútalo. O sea, disfruta la carrera que lo hice. Yo me disfruté mucho mi carrera y me la disfruté tanto que muchos médicos ven como una experiencia negativa del año rural. Sí. Para mí fue una de las mejores experiencias de la vida. O sea, yo me disfruté muchísimo mi rural y creo que fue porque estaba con toda la actitud y con todas las ganas de disfrutarme. Cuando tú tienes la actitud de disfrutarlo, por más cosas que sucedan negativas en el entorno, tú las percibes como parte de ese proceso que estás disfrutando. Porque no fue todo color de rosa, pasaron cosas muy complejas en todo, tanto en la carrera como en el rural. Pero todo sumado se convirtió en una experiencia muy positiva. Y yo creo que eso se debió más que todo a esa actitud que tuve en ese momento de disfrutar. Entonces, le recordaría es, disfrútalo. Disfruta todo. Si tú disfrutas el proceso, disfrutas el resultado, independientemente de cuál sea el resultado. ¿Qué le recomendarías a los jóvenes o al empresario o a la persona? Porque es que acá cualquier persona puede arrancar a los 30, a los 40, a los 50, pero ¿qué te ha funcionado y qué tú crees que es fundamental para este proceso de ser exitoso como empresario, como esposo, como papá perruno? Bueno, como todo lo que encuadra a Juan Esteban Peláez. Yo creería que salirse del molde. La mayoría de los profesionales de la salud, los voy a incluir a todos, cuando terminan su carrera, solo ven opciones de seguir aprendiendo cosas relacionadas directamente con áreas de la salud. Entonces, si yo soy médico, las opciones que tengo son o especialidades médico-quirúrgicas, o si no quiero algo y quiero algo administrativo, es administración en salud, gerencia en salud, auditoría, todo cosas que tienen que ver con temas de la salud. Yo, por ejemplo, tomé una decisión y dije, yo quiero aprender cosas que no estén relacionadas directamente con áreas de la salud, pero que me puedan servir dentro de esto. Inicialmente empecé a estudiar el tema de PNL y ya hoy en día soy trainer, certificado también por el Dr. Richard Bandler en Estados Unidos. Hice una especialización que me encanta y hablo mucho de ella porque yo creo que ha sido de las cosas más locas que he hecho. La hice en una universidad aquí en Medellín que se llama Creatividad Estratégica y es cómo se aplica la creatividad y la innovación al mundo empresarial. Y yo obviamente lo aplico mucho, no solo al mundo empresarial, sino al mundo educativo y al mundo de las áreas de la salud. Volviendo como a la pregunta, llegaría como a eso, como miren más afuera. Okay. No se queden solo con lo que nos mostraron en la universidad, porque existen otras carreras que tienen otras especialidades que pueden darnos elementos que nos sirven para meter. Cuando la gente habla de pensar afuera de la caja, yo a veces pienso que no es tanto pensar afuera de la caja, es cómo traigo cosas de afuera para mi caja. Es que yo estoy en mi caja, yo estoy aquí metido. Y eso es lo que yo creo que a nosotros nos ha funcionado, que buscamos por fuera de la caja y aplicamos cosas adentro. Que siento yo que le ha dado un gran éxito a futuros residentes, que hemos aplicado a un proceso educativo para profesionales de la salud temas que en ningún lado se habían hecho, porque todas las empresas que se dedican a lo que nosotros hacemos están enfocadas en darte contenido académico. Estudia. Nosotros dijimos, estudia, sí es bien estudiar, vos tenés que estudiar, pero también tenés que disfrutarlo, tenés que trabajar tu parte mental. Entonces yo traje la PNL, que es algo que estaba fuera de la medicina, inclusive que desde el área de la salud a veces se mira con algo de repulso. Yo cogí y metí esos elementos de PNL a este proceso, o sea, me saqué la mano fuera de la caja, encontré algo que se llamaba PNL, lo metí aquí y funcionó. Buenísima la información, yo creo que esto le va a servir a muchas personas. Hemos llegado ya al final de esta entrevista con Juan Esteban Peláez, CEO de Futuros Residentes, School Lab. Recuerden que este espacio es para nutrir el crecimiento de ustedes. Estos
algo que escasamente las universidades nos las entregan en la calle, entonces para que aprendan bastantes. Juan, una última palabra que le quiera regalar a cualquier persona que pueda escuchar o ver este video, y también regálanos dónde podemos encontrar información de futuros residentes. Perfecto. Una última palabra para todos. Alguien alguna vez me dijo que los títulos profesionales limitan a las personas. No lo dijo con una mala intención, lo dijo antes con una intención muy bonita, y es que el título profesional o la ausencia de un título profesional no te etiquete ni te encasille en lo que tienes que hacer por tu vida. Busca eso que te apasiona y aprende mucho de eso y dedícate de lleno. Ese sería el consejo más grande que te doy, porque en ese momento que lo escuché, creo que lo empecé a aplicar a mi vida y me la cambió por completo. ¿Cómo me pueden encontrar? A mí me pueden encontrar en redes sociales como DR, como de doctor DR Juanes Peláez. Así me encuentran en todas las redes sociales. Futuros Residentes aparece en redes sociales como @curso Futuros Residentes, así como suena, curso Futuros Residentes. Y Schoolab aparece como @Schoolab_oficial. En español, Schoolab se escribe SCULAPP. Porque Schoolab, y de una vez como para que entiendan un poquito el nombre, Schoolab es una conjunción y una mezcla de palabras donde school suena como escuela, pero cuando le ponemos el app de aplicación nos da la impresión de que es una escuela tecnológica, tiene que ver con tecnología, pero Esculapio es uno de los padres de la medicina. La vara de Esculapio, que es el bastón con la serpiente enrollada, es el símbolo universal de la medicina. Por eso nuestra palabra es una escuela de medicina y tecnología, de salud y tecnología. Schoolab es una conjunción de esa palabra, un proceso creativo del equipo de Futuros Residentes y Schoolab, donde llegamos a este nombre. Nos encanta mucho el nombre porque tiene mucho significado para nosotros. Entonces así nos puedes buscar, SCULAPP, Schoolab_oficial, así aparecemos en todas las redes sociales. Bueno, gracias a ti por estar acá en nuestro video, y Juan, gracias a mi hermano. Pero Te vas de viaje a pasear. Sí. Bueno, los queremos mucho. Cuéntenos cómo les pareció esta información y qué aprendiste.